Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una de estas nuevas charlas del ciclo de transformación digital, universidad, empleo y gobiernos, que está organizado por el Grupo de Investigación sobre transformaciones digitales regionales pertenecientes a la Universidad Nacional de Rafaela, y también avalado por el programa de diseño del conocimiento de la provincia de Santa Fe, de la Secretaría de Transferencia de la UNRAF. Hoy contamos realmente es un placer contar con Carolina Cornejo, de la Dirección de Gobierno Abierto de la Nación. Realmente, bueno, ahora les voy a comentar un poco toda la trayectoria de Carolina, pero bueno, si teníamos que tocar esta temática dentro del ciclo de transformación digital, es la persona idónea como para que nos pueda comentar un poquito cómo se relaciona, ¿no? Todas las políticas de gobierno abierto con algunos ítems que estuvimos viendo durante las últimas jornadas de transformación digital, de innovación pública, de innovación abierta, infraestructuras, ¿no? Etcétera. Porque bueno, muchas veces concebimos o pensamos que cuando estamos hablando de gobierno abierto solamente, bueno, tal vez la idea que se nos viene a la mente son los portales de datos abiertos, ¿no? Pero bueno, las políticas de gobierno abierto son sumamente integrales, sumamente multiactorales y tienen muchísimas más aristas, ¿no? que los datos abiertos. Y además, bueno, Argentina ya va por su cuarto plan de acción en la Alianza para Gobierno Abierto, así que, bueno, también en nuestro país tiene una larga trayectoria, ¿no? Toda la comunidad de gobierno abierto y específicamente como política de Estado, como política de gobierno. Dicho esto, me encantaría, bueno, comentarles quién es Carolina. Carolina es licenciada en Ciencia Política y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Nacional de San Martín y la Georgetown University. Se desempeña como directora nacional de Gobierno Abierto en la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, donde tiene a su cargo la implementación de políticas de participación cívica, de innovación pública, transparencia y datos abiertos. También cumple la función como punto de contacto ante la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, como responsable, digamos, de la coordinación de los planes de acción a nivel nacional, y después ahora nos va a comentar un poquito más otros planes. Y lógicamente también a Carolina la conocemos de hace muchos años, de su trabajo en sociedad civil, en temáticas de transparencia y también de participación. Así que, bueno, Carolina, bienvenida. Hola Viri, hola a todos, todas, gracias por la invitación. Me parece súper interesante, primero, poder articular esfuerzos con la universidad, segundo, con un gobierno provincial, porque creo que tiene que ver con este enfoque que queremos promover desde el gobierno nacional, de pensar el gobierno abierto como un Estado abierto, federal, presente, inclusivo, y en esto entra a jugar, por un lado, fomentar la articulación con gobiernos provinciales y municipales a través de iniciativas concretas, pero siempre con la visión de escuchar al territorio y pensar cómo podemos intercambiar experiencias y fomentar un aprendizaje mutuo. Y por otro lado, esta visión de Estado abierto, de pensar que no somos solo los gobiernos, el gobierno o la sociedad civil, sino también hay que empezar a abrir el mapa y el ecosistema de gobierno abierto. Y es un gran desafío trabajar con las universidades en gobierno abierto, creo que pueden asumir múltiples roles, pero muchas veces quizás por desconocimiento, por falta de contactos directos, no hemos tenido la oportunidad de darnos ese diálogo y de pensar articulaciones, cuando en realidad creo que son naturales. Así que en ese sentido súper contenta de seguir acompañando y articulándonos en estos espacios que Virginia siempre ha venido promoviendo.
Y bueno, y contarles de mí que sí, como lo dijo Vir, trabajé muchos años en sociedad civil, después empecé a trabajar en el gobierno nacional, y me parece que ese camino también me ayudó a mí a pensar y a darme cuenta de que uno puede tener un convencimiento como ciudadano o ciudadana de la importancia de la participación democrática y de cómo el gobierno abierto o la transparencia o la participación pueden ser herramientas para mejorar las intervenciones del Estado, pero siempre es diferente estar desde el lugar donde se hace incidencia sobre el Estado que estar sentado del lado del Estado. Y creo que sin duda los dos son lugares de transformación y de aporte, pero en lo personal, el estar trabajando en gestión creo que nos da un montón de herramientas y también un montón de responsabilidades. Así que creo que fomentar estos intercambios también es parte de poder escuchar cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo. Y contarles también qué estamos haciendo, porque la verdad es que los temas de gobierno abierto y agenda digital no son los de los titulares. Muchas veces siempre cuesta más llegar y mostrar el valor de la agenda, y creo que estos eventos sirven para generar esa comunidad y ese intercambio de poder saber dónde estamos, quiénes somos y a quién llamar por teléfono eventualmente. Sí, bien como decías, Carolina, la importancia digamos, del valor de todas estas políticas públicas para generar justamente mayor interacción con la ciudadanía, también al interior, ¿no?, de las distintas áreas de gobierno, cómo empezar a cambiar culturalmente, ¿no?, esa forma de hacer política pública, ¿no? También es todo un cambio o una transformación que bueno, lleva su tiempo, ¿no? Es todo un proceso, una práctica, ¿no? No se da de la noche a la mañana. Y en ese sentido también en las anteriores charlas que hemos tenido con otros referentes regionales, vos sos la primera que invitamos a nivel nacional para que nos cuente qué está sucediendo, ¿no?, a nivel país. Y en ese sentido nos gustaría siempre como empezar la conversación con vos preguntándote cuál es tu noción, tu percepción de qué significa gobierno abierto o Estado abierto, y cómo relacionás esas políticas de apertura con nociones de innovación, ¿no?, que siempre también están sumamente interrelacionadas con gobierno abierto. Sí, sin duda. De hecho, una de las primeras acciones que tomamos en 2020, un año de pandemia, pero también de iniciar la gestión, si se quiere, fue pensar cuál es la definición de gobierno abierto con la que queremos trabajar. ¿Qué entendemos por gobierno abierto? Y también entendiendo que la Dirección Nacional de Gobierno Abierto se integra a la Secretaría de Innovación Pública, con lo cual hay una parte de poder entender cómo la innovación y el gobierno abierto interactúan. En ese proceso de pensar una definición es que pensamos en un plan estratégico, en la visión a largo plazo, qué es lo que quiere o lo que se propone hacer el gobierno nacional durante 4 años en materia de gobierno abierto y en diferentes frentes, en diferentes espacios de acción, sea en materia de articulación con otros organismos o ministerios nacionales, sea con provincias o municipios, con universidades, con otros poderes, con organizaciones de sociedad civil, con sector privado, etc. Y en esa definición de gobierno abierto está, por un lado, en primer lugar, la visión de que el gobierno abierto es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo, que quizás es algo que se escucha mucho, pero en realidad, cuando empezamos a analizar políticas de gobierno abierto, muchas veces no vemos que sea un medio, sino que el fin es la publicación de información, la transparencia por la transparencia. Y creo que ahí es donde siempre terminamos siendo las mismas personas y nos cuesta llegar un paso más allá de mostrar que el gobierno abierto, la transparencia, la participación son herramientas para mejorar la gestión, para mejorar los servicios a la ciudadanía. Entonces, esta visión de gobierno abierto que trazamos tiene que ver, por un lado, con entender que hay que salir de pensar el gobierno abierto como un fin o como una moda, y pensarlo más como un medio o una herramienta. Segundo, pensarlo como una herramienta al servicio de la inclusión. Digo, desde el minuto 1 se habló de promover la inclusión.
la Secretaría de Innovación Pública explícitamente define, innovar es incluir, entonces también la visión que tenemos es la de un gobierno abierto para la inclusión, entendiendo que es una herramienta para incluir. E incluir, sin duda, tiene que ver con involucrar, con hacer participar. Entonces, la participación es sin duda uno de los principios que entendemos como parte del gobierno abierto. Si nosotros, han tenido otras charlas y ya me imagino cómo habrá sido la presentación de Álvaro Ramírez Alujas, con los pilares del gobierno abierto, y desde el equipo hemos hecho un trabajo de poder identificar cuáles son las principales definiciones de gobierno abierto que se vienen manejando a nivel regional y global. Las de la Alianza para el Gobierno Abierto, las de la OCDE, de la OEA, de la CEPAL, de distintos ámbitos regionales en los que se ha venido discutiendo este tema, y lo que identificamos a partir de eso es que había ciertos conceptos que se mantenían, la idea de incluir, de políticas públicas efectivas, de participar, de rendir cuentas. Entonces, a partir de eso es que construimos una definición basada en la idea de que el gobierno abierto es un medio para la inclusión, un medio para incluir y para alcanzar políticas efectivas, para democratizar las acciones del Estado, y al identificar cuáles son los principios que entendemos que son parte de un enfoque de Estado abierto, enfoque entendido en el sentido de un paradigma, integramos a la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la innovación, entendiendo a la innovación como una forma de articular saberes, herramientas, conocimientos para identificar colectivamente soluciones a problemas públicos. Tiene que haber, sin duda, en la innovación una cuota de creatividad, pero también la entendemos con una cuota importante de participación. La innovación está allí donde tenemos en cuenta las visiones de las personas afectadas y también de las no afectadas, de aquellas que quieran involucrarse y participar. Entonces, si tuviese que sintetizar en cómo el gobierno abierto y la innovación se articulan, creo que son parte del mismo enfoque o paradigma de gobierno abierto, que un denominador común o un fin último de ambos debe ser la inclusión, y que la innovación y el gobierno abierto no puede prescindir de la participación ciudadana. Y en este devenir, bueno, has comentado de forma muy directa, si entramos a desandar, ¿no?, el concepto de gobierno abierto, los pilares claves, ¿no?, de participación, de colaboración, de apertura, rendición de cuentas, es lo primero a lo que nos acercamos, ¿no?, cuando estamos practicando gobierno abierto. Pero, y también comentaste por otro lado como cierto ecosistema regional, ¿no?, de OEA, bueno, todo lo que están haciendo otros países en la región. ¿Podrías como mencionar tal vez alguna cuestión distintiva de las prácticas de gobierno abierto en Argentina? ¿O persiste cierta estandarización a nivel regional que bueno, tendrá sus motivos también, ¿no? Sí. Yo creo que hay tendencias que son regionales y otras en las que sin duda cada país después va dándoles impronta. Por ejemplo, el auge del concepto de gobierno abierto se da en paralelo al auge de las nuevas tecnologías, la digitalización, la idea de gobierno electrónico. Entonces, sí ha sido una tendencia regional importante que todas las iniciativas de gobierno abierto tuviesen que ver con mejorar servicios web, plataformas web, firmas digitales, participación digital, como todo desde lo digital. Allá por, diría, 2012, 2013 más o menos. Creo que la región ha ido llevando ciertos procesos que son, obviamente, los procesos que se dan en cada país. Digo, no es que viene de la región hacia cada país, sino que los países hemos ido liderando procesos de empezar a pensar, y sobre todo en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la alianza global a la que Argentina se sumó en 2012, y que ha sido la principal plataforma para dar la discusión de qué es gobierno abierto y cómo podemos promover la colaboración de gobiernos con ciudadanos, ciudadanas, sociedad civil, para que haya reformas del gobierno abierto. Entonces sí, las tendencias han sido de salirse de lo digital o entender lo digital como un medio,
una tendencia importante ha sido la de llevar la idea de gobierno abierto a la articulación con otros poderes, cuando se habla de Estado abierto o de Parlamento abierto, cuando se habla de justicia abierta. Creo que esas son tendencias más de los últimos 3, 4 años, y donde sin duda Argentina ha tenido y tiene mucha referencia, si se quiere, global y a nivel temático de involucrar a instituciones más allá del Poder Ejecutivo en iniciativas de gobierno abierto. Después otra tendencia que se ha venido dando, pero que en realidad es inversa a los desarrollos en Argentina, es promover gobierno abierto a nivel local. O sea, en el plano regional, los gobiernos cuentan, comparten experiencias de cómo el gobierno abierto se lleva adelante en territorio, en gobiernos locales, cómo el gobierno local es sin duda el mejor ámbito para promover la participación por la dimensión de cercanía que hay entre los representantes y la ciudadanía. Pero claramente se puede conceptualizar como un fenómeno que se da en los últimos años, cuando en realidad el caldo de cultivo del gobierno abierto han sido los gobiernos locales, ha sido la dimensión de participación local, vecinal, incluso pensando en los años 80 el presupuesto participativo. Pero sí creo, a partir de estas tendencias que voy compartiendo, incluso la tendencia de los últimos años ha sido también apertura de datos como una política de transparencia. Creo que Argentina sí se ha destacado en estas dimensiones, en llevar la idea de un Estado abierto a, no es solo el Poder Ejecutivo el que da esta discusión, sino que somos los distintos poderes, y que también provincias y municipios han tenido muchos desarrollos incluso preexistentes. Eso creo que son casos de Argentina que son reconocidos. Digo, hay países, por ejemplo Costa Rica, Colombia, que tienen esta visión de Estado abierto muy impregnada, digo, tiene su comité de Estado abierto, su consejo de Estado abierto, que es el ámbito donde se reúnen los referentes de distintos poderes para discutir reformas de gobierno abierto. Y a nivel no de gobierno abierto local, pero sí de articulación nacional local para promover gobierno abierto, Colombia es otro caso interesante, Brasil, los países federales, sin duda, pero hay casos de países no federales donde hay reconocimiento del potencial y los resultados que tiene el gobierno abierto. Porque en realidad creo que el problema que tenemos los gobiernos nacionales es que nos cuesta más mostrar resultados respecto a por qué fue mejor incorporar los principios de gobierno abierto en una política pública. Esos casos en general están en el plano local, y creo que también eso explica que el foco o la mirada haya ido a los gobiernos locales. Sí, y para como mencionar como un ejemplo, ¿no? de todo el recorrido que hacías, que detallabas, también toda la agenda de normativas abiertas, ¿no? en diputados, bueno, que también tiene una amplia trayectoria en Argentina, y ahí también, bueno, hay como un valor agregado desde el país, de todo lo que se trabajó y se sigue trabajando en abrir a nivel nacional, pero también a nivel subnacional, las normativas, hacerlas más participativas, ¿no? Prestarle todo ese enfoque que muchas veces no se lo ve tan ligado a este impacto de gobierno abierto, pero bueno, realmente es un valor que se puede apropiar desde ese lado. Y yendo particularmente a tal vez los planes que ustedes tienen a nivel nacional sobre qué se está haciendo y hacia dónde va el gobierno abierto en Argentina. ¿Podrías mencionar algún par de proyectos o iniciativas que te parecen que, bueno, por distintos motivos o distintas variables son buenos para compartir en este momento? Sí, sí, bueno, por un lado, como anticipaba, la idea de tener una estrategia a 4 años que ordene las iniciativas, que las priorice y que contribuya también al monitoreo y evaluación de las políticas. Creo que ese ha sido como el principal foco de trabajo, poder planificar, más allá de que, como toda institución pública, y no pública también, el efecto que ha tenido la pandemia hace que uno tenga que replanificar muchas de las cosas. Creo que igual ha sido una oportunidad, porque uno de los proyectos que llevamos adelante es el Programa Federal de Gobierno Abierto.
que es una iniciativa que surgió como parte de un compromiso nacional ante la Alianza para el Gobierno Abierto, articulado entre Secretaría de Innovación Pública y Ministerio del Interior, y que empezó con la premisa de diseñar un programa que promoviera el gobierno abierto en provincias y municipios. Un programa flexible, como que empezamos como con el objetivo de fondo, un programa que lograr integrar las dimensiones sectoriales, promover los ODS, un programa que reconociera la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de sociedad civil, y un programa inclusivo, es decir, donde pudiesen participar municipios y provincias con distintos desarrollos en temas de transparencia, rendición de cuentas, innovación, participación. Y este programa, que digo, al ser un compromiso internacional, tenía una consigna, pero no tenía una forma, fue diseñado en modo participativo durante 2020, que era un año de pandemia, donde entendimos que ameritaba un año la planificación de ese programa. ¿Por qué? Porque justamente para que el gobierno nacional pueda llevar una propuesta a implementarse en provincias y municipios, es fundamental saber qué quieren provincias y municipios. Y ese fue el foco de una estrategia participativa. Y esto lo menciono porque creo que un área de gobierno abierto no puede ser un área que planifique sin participación. Es como predicar con el ejemplo de alguna manera. Sin duda, uno como área puede tener políticas donde no consulta qué tengo que hacer como área. Pero si vamos a implementar un programa de 2, 3 años, mínimamente, cuando estamos pensando en la estrategia de la oficina, es importante escuchar todas las voces, entendiendo que muchas ya han venido participando hace mucho tiempo de estos espacios de gobierno abierto. Y en este sentido, el Programa Federal de Gobierno Abierto, lo que tiene de especial es que, sin duda, busca que el gobierno nacional pueda ofrecer herramientas y asesorías a gobiernos provinciales y municipales para que impulsen el gobierno abierto, pero es importante saber cuáles son los incentivos, cuáles son las dificultades, por qué un gobierno provincial o municipal trabajaría con el gobierno nacional en temas de participación ciudadana, transparencia, y para eso hicimos todo un trabajo de diseño participativo, en primer lugar, entrevistas en profundidad, y eso creo que es algo bueno, muy propio, quienes participan en la comunidad académica lo tienen súper internalizado, pero cuando uno trabaja en gestión, dedicar 30 horas de entrevista, o más, porque son 30 entrevistas de 2 horas más o menos, y después desgrabarlas, procesar los resultados, analizarlos, fue un trabajo de 2 meses por lo menos, pero entrevistamos a referentes de distintos espacios, o de distintos municipios, o provincias, o de la universidad, para conocer qué visión tienen de gobierno abierto, a qué asocian este enfoque, cuáles son las iniciativas que llevan adelante, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos a futuro, cuáles son las limitaciones, es decir, entrevistas realmente para escuchar. O sea, ahí fuimos a escuchar. Y a partir de todo lo que surgió en esas entrevistas, de esos testimonios, empezar a identificar denominadores comunes, a partir de esa guía de pautas, y poder, desde ese lugar, generar una encuesta que considere, cerrada específicamente, es decir, preguntas de opción múltiple, en la que presentar todo lo que escuchamos en las entrevistas, lo más resonante, como opciones de respuesta. Entonces eso nos amplió, por un lado, el panorama, porque hicimos muchas más preguntas, pero por otro lado también sirvió para ir afinando la mirada en qué es lo que tenemos que empezar a mirar, qué es lo que tenemos que priorizar, qué es lo que priorizan quienes participan. Y ahí en esa encuesta respondieron 550 personas más o menos, de provincias, de municipios, de sociedad civil, de academia, y esa fue la base para pensar más en concreto la estructura del programa federal, y para llevar una propuesta de programa a consulta pública, es decir, una plataforma de participación digital donde quienes quizás no venían conociendo todo el proceso que estábamos llevando adelante, podían tomar parte. Es decir, fuimos una estrategia de participación segmentada, donde lo que hicimos fue ir ampliando la participación en cada instancia, y empezando quizás por las personas más afectadas con más interés, para ir llevándolo hacia el público en general. Y lo que surgió de esas consultas fue una estructura de programa basado en, por un lado, un curso de capacitación, introducción inicial, súper inicial de qué es gobierno abierto, para qué sirve, experiencias en Argentina, cuál es la historia de Argentina en esta agenda,
que se dictó desde mayo y que está vigente en la plataforma de aprendizaje virtual, que les voy a dejar acá el link también si les interesa, gratuito y autogestionado. Una segunda parte en esta estructura de programa, que era un curso de metodología para el diseño de proyectos de gobierno abierto. Es decir, si yo ya sé qué es gobierno abierto, para qué sirve, no me tienen que convencer, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo pongo en práctica un proyecto de gobierno abierto? ¿Cómo incorporo el gobierno abierto como medio o como herramienta para resolver una problemática de gestión pública? Es decir, pensando, como les decía, el gobierno abierto como medio. No es que es un curso, por ejemplo, donde se presentan políticas de gobierno abierto en sí, sino que esas políticas de gobierno abierto que son presentadas son analizadas a la luz de los principios de diseño de un proyecto, de pensar el diagnóstico, los objetivos, el mapeo de actores, las acciones, los indicadores, la teoría de cambio, los resultados esperados. Entonces, es una apuesta más hacia lo metodológico, entendiendo que, si bien es un curso dirigido fundamentalmente a provincias y municipios, porque el programa federal los tiene como protagonistas, es un curso que puede tomar cualquier institución o cualquier persona, y que de hecho, parte de los aprendizajes que hemos tenido como gobierno nacional, al elaborar planes de acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se presentan iniciativas, pero donde en la mayoría de los casos no hay una teoría de cambio. Hay como un compromiso de voy a implementar un portal, voy a implementar una plataforma, pero no hay una teoría de cambio y un diagnóstico de qué es lo que hace falta. Y muchas veces como autocrítica lo planteo, digo, es una negociación entre lo que piden organizaciones de sociedad civil, lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere promover el gobierno, lo que están dispuestos a consensuar ciudadanos y organizaciones en una mesa de diálogo. Pero bueno, este programa federal lo que tiene de interesante en esta instancia es este esquema secuencial de, quizás no cualquier municipio o provincia tiene interés en tomar un curso de introducción al enfoque de gobierno abierto, pero sí le interesa la parte más práctica. Y esa fue la base para ahora abrir una etapa de postulaciones de proyectos. Entonces, desde hace 10 días y hasta el 19 de agosto estamos recibiendo proyectos de gobierno abierto de provincias y municipios. Y con esta visión de Estado abierto, es decir, que instituciones de cualquier poder, sea un consejo deliberante, por ejemplo, un tribunal provincial, pueden postular un proyecto donde se aborde claramente un problema, un mapa de actores, un objetivo, acciones, y que incorpore los principios de gobierno abierto. Y esos proyectos que se presenten van a ser evaluados por un jurado de 10 personas que están más, menos directa o indirectamente vinculadas a la agenda de gobierno abierto, de distintos sectores, de universidades, de sociedad civil, de la gestión del Parlamento, y se van a seleccionar 50. Y esos 50 van a tener acompañamiento del gobierno nacional para su implementación durante un año. Y lo interesante de este proceso es que no es solo un proyecto, un programa del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sino que creamos un comité asesor haciendo alianza con otras instituciones u organismos del Poder Ejecutivo que promueven los principios de gobierno abierto en la gestión, y que van a ser parte del comité asesor y acompañar a los municipios o provincias que postulen proyectos en este sentido. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un desarrollo interesante con la plataforma Mapa de Inversiones, que es de transparentar el proceso de adjudicación y la localización y los presupuestos de las obras públicas en el territorio argentino, quiere o articula con un municipio que presente un proyecto de transparencia en obra pública, entonces será el Ministerio de Obras Públicas quien brinde asistencia técnica. Y así de manera similar con otras instituciones, con la Oficina Anticorrupción, con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, con el Ministerio de Transporte, con la Agencia de Acceso a la Información Pública, con la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, me parece interesante contar este programa porque muestra, por un lado, la impronta federal, que se le busca dar una política pública escuchando al territorio, y por otro lado la articulación nacional, que no es algo frecuente de ver tampoco en todas las políticas, porque cuanto más articulado, más tiempo lleva también implementar. Y bueno, y un aspecto también interesante de este programa es que se busca integrar la perspectiva de géneros y diversidad. Por eso esta mañana tuvimos una charla junto al Ministerio de las Mujeres donde se brindaron recomendaciones prácticas para integrar en los proyectos
la perspectiva de géneros y diversidad, es decir, cómo incorpora la perspectiva de género. Entonces, eso es algo interesante también, que tiene que ver con la idea de un gobierno abierto para la inclusión, y también con las articulaciones nacionales y con la agenda de género, que no es solo prioridad nacional, sino también global. Bueno, sumamente interesante. Si después ahí tenés los links, o también se lo podemos ir pasando a los participantes si les interesa, porque tanto los resultados del plan que comentaste, creo que bueno, tienen insumos sumamente importantes para ir viendo, ¿no? Metiéndose en el tema, y también esta convocatoria, ahí está. Así que bueno, pueden acceder a toda esa información. También no quiero dejar de preguntar o relacionar, dada la temática también del ciclo. En algún momento mencionaste la utilización, digamos, de cierta infraestructura digital para las consultas que tuvieron lugar, ¿no? Para el armado de todo este plan, que de hecho fue excelente. Pero bueno, si nosotros pensamos en gobierno abierto, ¿qué aporte o qué interrelación hay, y más tal vez por las políticas de digitalización durante la pandemia, etcétera? ¿Qué aporte o qué aporte hay entre gobierno abierto, infraestructuras o políticas de digitalización? Sabemos que no es el área específica de gobierno abierto, que hay un área específica a nivel nacional sobre este tema, pero tal vez que nos cuentes la cocina, ¿no? de lo que ha sucedido como para llevar a cabo, ¿no? O lo que se piensa de aquí en adelante sobre la necesidad de establecer muchas más relaciones entre ambas áreas. Sí, yo creo que, como comentaba antes, que al principio estuvieron muy asociadas estas agendas de gobierno electrónico, hoy decimos gobierno digital y gobierno abierto. Creo que son dos agendas transversales, si se quiere, cuando hablamos de gobierno abierto como medio, como herramienta. Lo digital es sin duda una herramienta, no es el fin último. Y creo también que hay muchos mitos o muchas expectativas sobre lo digital en algunos casos. Y lo hemos visto en las políticas de gobierno abierto, como si el potencial de la política fuese mayor porque apunta a la digitalización. Entonces, por ejemplo, hemos visto muchas veces políticas de gobierno abierto que eran portales de datos. O sea, por ejemplo, en compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto, en su momento todos los compromisos eran crear un portal de datos. Que eso es valiosísimo porque de alguna manera pone a disposición un montón de información en formato reutilizable por la ciudadanía, con lo cual busca de alguna manera el involucramiento ciudadano, pero es eminentemente una práctica de transparencia. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que lo que empezaba como un compromiso o una política de generar un portal, pasaba a integrarse como un componente más de una política mayor. Que creo que ahí es donde lo digital es interesante. Donde, por ejemplo, se piensa en una política de apertura o de participación, o por ejemplo, en el diseño participativo de un plan estratégico, y un componente es la apertura de datos sobre las acciones de ese plan estratégico. O lo vemos, por ejemplo, también lo hemos visto con el COVID. Digo, alguno de los puntos más importantes tenía que ver con conocer en su momento, el año pasado, los casos de COVID. Entonces, donde la apertura de datos fue un componente más en la política de información sobre el COVID, sobre rendición de cuentas, diaria, en conferencias de prensa, es decir, empezamos a ver que lo digital empezó a ser un componente más de otras políticas, una herramienta ad hoc. Eso es algo que me parece muy interesante. Y también creo que es interesante el potencial igualador que puede tener lo digital, más allá, y entendiendo obviamente las limitaciones que tiene, por un lado la brecha digital y por otro lado la alfabetización digital. Pero nos sucedió en pandemia que naturalizamos el hacer reuniones con múltiples participantes de distintos lugares, trabajar con personas de manera remoto en otras localidades, eran cosas que pensábamos inconcebibles en su momento. Entonces, creo que lo digital es una herramienta muy potencial al servicio del gobierno abierto. El problema está si vamos a pensarlo como dos espacios completamente aislados y no vinculados, donde yo pienso en
tener una infraestructura digital, pero no pienso en cómo transparentar su uso o en cómo involucrar a distintos actores en la construcción de esa infraestructura. Creo que el potencial está en dar ese diálogo, esa articulación, sobre todo también para un uso responsable de la tecnología. Con la pandemia se han planteado muchísimas veces el tema de no solo de cuánto abro información, cuánto publico, cuánto relevo, pero también cómo uso esa información. Entonces creo que lo digital tiene mucho potencial, pero que también se puede hacer gobierno abierto sin sistemas digitales. Digo, y es yendo más a lo, como les decía, al territorio, a las experiencias iniciales de presupuesto participativo que no eran en pandemia, donde no había un componente digital necesariamente. Mejoran con lo digital, sin duda, pero también hay que pensar en los otros factores. Bueno, alfabetización digital, capacitar, brindar las herramientas para poder llegar a los distintos sectores que no se manejan con tecnología y llevar conectividad. Que quizás, digo, no quiero caer en lo obvio, pero realmente lo hemos visto en la práctica, como hemos llegado a través desde la pandemia, a grupos a los que no hubiésemos llegado de otra manera, desde lo digital, porque nos forzó a todos a digitalizarnos, pero también sabemos que hay un montón de personas que están quedando atrás, y no porque no tengan conexión a internet, simplemente porque a veces hacemos propuestas muy difíciles. Entonces también a la hora de construir una infraestructura digital hay que pensar en quién es la persona que la va a consumir, y eso como parte de todo proyecto, ¿no? Como cuál es la audiencia, pero es una discusión que creo que es muy compleja. Sí, se están realizando muchos esfuerzos en términos de, por ejemplo, de inclusión financiera digital, de alfabetización digital. Digo, la plataforma de aprendizaje virtual de la Secretaría de Innovación Pública es una plataforma abierta de cursos donde cualquier persona puede loguearse con Mi Argentina y tomar un curso. Digo, hay muchos que abren en determinados momentos, hay cohortes, pero hay otros, como por ejemplo este que les mencioné de Introducción al Enfoque de Gobierno Abierto, que es permanente, y eso también iguala. Muchas veces hay desconocimiento de las herramientas que están a disposición, entonces es mejor usar estos espacios también para presentarlas sin que sea una venta, sino es conocernos. Sí, y ya llegando de alguna forma a una pregunta de Rosa, y mencionaste varias veces alfabetización digital, alfabetización de datos, alfabetización informacional. Allí, ¿qué acompañamiento o cómo se puede complementar, ¿no? La universidad o el rol de la universidad en este cambio cultural o en esta necesidad de pensar estas políticas, ¿no? de gobierno abierto? ¿Cómo se puede acompañar desde allí? Creo que la universidad puede tener muchos roles, digo, más allá de la alfabetización digital. Por un lado, el como toda institución, incorporar los principios de gobierno abierto en su gestión. Lo hemos visto también con muchas universidades, el abrir los programas a aportes, el transparentar cómo funciona, los funcionarios, las autoridades, digo, todos los incisos, si se quiere, de transparencia activa de la ley nacional, como cualquier otra institución, digo, incorporarlos en sus páginas web. Entonces hay una parte de cómo se promueve desde la universidad una universidad abierta. Y después hay otros roles interesantes que tienen que ver en cómo colabora con el gobierno y otros actores en promover el gobierno abierto. Y ahí creo que hay distintos espacios. Hay uno que tiene que ver con, y creo que hay un vacío grande, con la documentación de procesos. Digo, cuando trabajamos en gestión muchas veces no tenemos el tiempo de analizar o escribir un paper sobre cuáles son los factores que contribuyen al éxito del Programa Federal de Gobierno Abierto. Yo los puedo pensar, con el equipo los podemos discutir a medida que avanza cada etapa. Tratamos de hacer informes finales, pero no hacemos el proceso analítico de pensar, bueno, si esto nos pasa en este programa, puede pasar en otros también. Entonces hacer un ejercicio conceptual de análisis y de pensar cuáles son las variables que inciden en el éxito o no de un programa. Y creo que el no tener este diálogo entre funcionarios, funcionarias, equipos de gestión y universidad, hace que muchas veces estemos hablando de cosas diferentes. Donde, digo, de la visión de la política pública están los gestores, desde la universidad está la mirada de
distintos estudios comparados, que dependen mucho también de entrevistas que haya que hacer, pero que nos falta más el construir conocimiento en conjunto, desde cuáles son los resultados de las políticas, porque muchas veces se habla también de planificar bien, y creo que el concepto de planificar bien no es una mera competencia del Estado, digo, la universidad sin duda tiene una capacidad analítica de planificación como cualquier otra institución donde puede mucho aportar al Estado. Entonces, un ámbito de colaboración yo creo que tiene que ver con, no con documentar, sino como analizar y documentar y difundir los casos de uso y de aplicación de políticas públicas. Y sobre todo porque tienen las universidades un alcance en términos de difusión, de llegar, de conceptualizar, de hacer conocer programas, que para quienes trabajamos en gestión, es 1, 2, 4 años que estamos, se quiere, dentro de la gestión que tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que se hace, los servicios que están a disposición, pero si queremos un conocimiento y políticas que nos trasciendan, una parte de la responsabilidad es nuestra de poder dejar las condiciones para que nos trasciendan, pero también creo que ahí la universidad sin duda puede aportar a pensar políticas a largo plazo, documentarlas, identificarlas y poder ser articuladores, mensajeros, promotores. Y también otro rol de la universidad que me parece interesante es, bueno, quizás no analizar todo el proceso, pero sí aportar en la evaluación, en el monitoreo, porque hay mucho conocimiento técnico, metodológico, que no es frecuente encontrar en todos los equipos de la administración pública, porque no es una competencia que se requiere al ingresar a la función pública. Entonces, creo que a veces es muy aleatorio y depende de cada equipo cuánto se fija indicadores o se fija modos de evaluación de su trabajo. Entonces, creo que la universidad también puede aportar mucho en eso. Y conectarnos con las personas también más jóvenes, con las y los estudiantes. En los temas de gobierno abierto en particular, notamos mucho que el interés se da en los equipos jóvenes, sobre todo en estudiantes. Que gobierno abierto parece ser como la educación cívica de la secundaria, por un lado, pero también despierta mucho interés en personas que quieren después dar un salto o aportar desde la gestión. Entonces, creo que la universidad puede ser un espacio que realmente brinde esas herramientas para querer involucrarse en la gestión. Desde el espacio que sea, desde el rol que sea, pero creo que la mejor escuela es el Estado. Entonces, la trayectoria, universidad, Estado, me parece superlativa. Creo que le da Sí, herramientas a cualquier persona. y Para justo todo. bueno, primero tomamos nota de todas estas cuestiones, y además lo interesante, ¿no?, de que está en el título también del ciclo, de relacionar empleo-universidad, que siempre lógicamente se hace, ¿no?, pero en este caso, que ya los jóvenes puedan tener esas herramientas para empezar a pensar en cómo se están dando estas variables, ¿no?, estas distintas habilidades necesarias, y ahí en donde la universidad también puede empezar a acompañar con ciertas transformaciones curriculares, ¿no?, con ciertos procesos colaborativos que linkeen con lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también a nivel provincial o local. Así que espectacular. Y aquí, bueno, Rosas comenta también que en una preguntita, y tal vez sea interesante para aquellos gestores públicos que están aquí presentes, de municipios, otras áreas de gobierno, sobre esta convocatoria federal, pregunta si la universidad, perdón, se toma como justamente parte, ¿no?, de esta cuestión pública, y si se puede presentar como institución en estos proyectos, o tiene que acompañar a gobiernos locales o gobiernos subnacionales en esta convocatoria. Sí, ahí lo hemos discutido muchas veces cuando hicimos el diseño del programa, justamente como pueden las universidades postularse, y ahí lo que pensamos era, pueden considerarse actores aliados para un programa. Entonces, por ejemplo, quizás un gobierno quiere presentar un proyecto
y puede presentarlo en conjunto con una universidad, en conjunto con una organización de sociedad civil. ¿Por qué? Porque entendemos que también son actores no gubernamentales. Digo, no, hay un componente del programa federal que busca promover la articulación de gobiernos con organizaciones de sociedad civil que buscan hacer incidencia en la gestión. Entonces, que es sobre todo la dinámica de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, como parte de este programa, en las postulaciones hay dos tipos de postulación. Una postulación que es el gobierno provincial local unilateralmente presenta un proyecto, o el gobierno presenta un proyecto en conjunto con un actor no gubernamental, y en tal caso de quedar seleccionado, forma parte del segmento OGP local, donde va a tener respaldo y conexión con OGP articulación. Entonces, entendimos que el rol que muchas veces pensar en gobiernos que postulen en conjunto con actores no gubernamentales pueden ser también universidades, como parte de este esquema de colaboración. Entonces, más que la universidad presentando un proyecto propio, estamos pensando en esta edición del programa porque es la primera, y por eso hicimos un recorte, porque sin duda esperamos que pueda tener otras ediciones donde se incorporen más cosas y estos componentes, pero hoy la modalidad sería acompañando a una institución del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de municipio o provincia. Como para ir cerrando realmente todo este recorrido conceptual que has hecho de buenas prácticas, bueno, también de presentación de convocatorias y planes a nivel nacional, si nos tuvieras que mencionar algunos tips para acercarnos, ¿no?, al gobierno abierto, a las políticas de gobierno abierto, o ciertos desafíos que ves por delante, ¿no?, en esta coyuntura, ¿no?, tan especial. ¿Qué nos podrías comentar? Yo como desafíos veo, por un lado, el disociar en parte la idea de que gobierno abierto es una herramienta digital, o que un proyecto de gobierno abierto tiene que ser un portal digital, como que necesariamente lo digital tiene que ser parte del gobierno abierto. El desafío es poder integrarlo como un componente de una política mayor, es decir, una política mayor debería tener un componente abierto de transparencia y participación y un componente digital de infraestructura. Creo que el desafío es poder llegar a eso, y nos pasa muchas veces eso a nivel nacional en conversaciones donde damos por sentado a veces que hablamos con personas convencidas, tanto como las personas del equipo, de, bueno, no es, el acceso a la información va de la mano de datos abiertos, va de la mano de participación, como que tenemos todo un convencimiento que muchas veces, bueno, es un gran desafío sensibilizar. Se reitera, no queremos ser redundantes, pero la realidad es que cuando el año pasado hicimos todas las consultas para el programa federal, cuando preguntábamos a gobiernos provinciales y locales cuáles eran los principales desafíos, tenían que ver con la voluntad política, el convencimiento y el desconocimiento del valor de la agenda de gobierno abierto. O sea, realmente estas son conclusiones de las consultas que dimos el año pasado. Entonces, ese es otro desafío que veo. Y tercero es lo que queremos promover con el programa federal y no sabemos cómo nos va a ir, que es pensar el gobierno abierto como una herramienta para resolver una problemática de gestión. Sí, podemos seguir haciendo planes de gobierno abierto, portales de transparencia, pero ¿por qué no pensamos en, bueno, cómo podemos atender a una problemática de hábitat con participación y transparencia? ¿Por qué no podemos pensar en, por ejemplo, en abordar temáticas de educación con este enfoque? Que hay tendencias, pero son las menos. Entonces se ve como algo accesorio, y creo que quizás empezar con el diseño participativo de políticas o con el monitoreo de políticas de manera participativa son espacios para entrar. Promover la participación durante la ejecución de una política es muy desafiante. Pero sí, como tip, como me decías vos, Vir, yo diría, bueno, empecemos por integrar la participación a una etapa de la política. Creo que, como título personal, el mejor momento es la planificación, porque de eso va a depender todo el proceso. Entonces, es preferible hacerlo en un primer momento también para armonizar intereses, armonizar incentivos, pero creo que ese es un buen punto de partida. Sí, y más teniendo en cuenta lo que decías al principio, ¿no?, de
de esta política de cambio que hay que pensar, de impacto, tal vez empezando por políticas o agendas mínimas, ¿no? Pequeñas, pero que logren realmente una mayor horizontalidad en mi ciudad, o en mi barrio o en mi institución, o sea, apostar también por eso, ¿no? No pensar siempre en la complejidad, sino también en poder, bueno, afianzar también lo que ya está, o poder ponerle también algún ingrediente de todo esto, lo que estabas comentando. Y bueno, como para culminar, realmente es sumamente interesante la cuestión de seguir pensando en cómo comunicar, ¿no? En cómo llegar, en qué espacios poder justamente ampliar todas estas políticas o estas acciones a mayor parte de la ciudadanía, como ciudadano, pero también a otras áreas de gobierno, ¿no? Porque el trabajo al interior también de la gestión pública también es un desafío sumamente grande, ¿no? No te lo tengo que decir a vos, pero bueno, o sea, también esa pata de la comunicación muchas veces no se piensa o no está tan de alguna forma analizada, ya que estabas dando ciertos punteos de lo que falta de investigar, la cuestión de cómo se comunica, ¿no? La innovación, cómo se comunica el gobierno abierto, cómo se comunica este tipo de proyectos o de participación, también sería interesante, ¿no? Ahí ver qué sucede. No sé si hay algún comentario más, si no, ya, bueno, ya estamos en horario. Carolina, no sé si querés como comentar algo finalmente, que te No, haya yo les quiero, quedado. no, sí agradecer obviamente la invitación, siempre le decía a Vir, digo, por el ciclo me parece muy digital para lo que hacemos desde Gobierno Abierto, pero ahora creo que le veo más el cruce, porque en realidad es la visión que tenemos de incluir lo digital como parte de lo abierto, como complemento. Eso por un lado. Y por otro lado también, digo, se ve como muy distante porque no nos vemos las caras, pero saber que somos una oficina abierta, digo, nos pueden escribir un mail, nos pueden preguntar, digo, a veces creo que siempre le hablamos a las mismas personas y siempre en cada espacio es importante decir, bueno, acá estamos, este es nuestro correo. Somos un equipo que siempre contesta, digo, en ese sentido. Toda consulta que nos llega, propuesta, podemos tardar más o menos, pero creo que eso se trata, porque hay algo digo, que lo vemos en las consultas que nos llegan por mail, hay tanta distancia, hay tanto desconocimiento de lo que hace el Estado, y tampoco se puede pretender que todo el mundo lo sepa realmente, porque nos llegan preguntas que claramente no tienen que ver con nuestra competencia. Pero sí destacar esto de que somos una oficina abierta y con ganas también de seguir articulando. Y hay muchas veces que el valor de las cosas no se ve más que en el resultado de la política, y sin embargo, hay muchas acciones que nos ayudan más a avanzar ciertas políticas y que no se ven esas colaboraciones silenciosas. Y con Vir es una de esas personas con las que a lo largo de los años hemos estado hablando, articulando, y digo, no es parte de nuestra planificación ni de nuestros resultados tener estos intercambios, pero siempre se abren ventanas de oportunidad y de poder acompañarnos, así que eso, es dejar un mensaje de seguir a disposición y abierta desde el equipo a conversar, sobre todo, digo, si son potenciales participantes del Programa Federal de Gobierno Abierto, es nuestra prioridad hoy por hoy, así que cuentan con nosotras. Seguramente que de acá podrán surgir, o luego cuando se cuelgue del canal de YouTube de la universidad, seguramente de allí surgirán, ahí estás colocando el contacto, surgirán muchas más inquietudes, o sea, se puede indagar un poquito más, profundizar, ¿no? El intercambio que en realidad es una dirección de puertas abiertas, como vos bien decías, y que, bueno, la generación de comunidad y de buenas prácticas siempre viene bien y están sumamente predispuestos a todas estas cuestiones.
Y también enganchando con la próxima charla, que va a ser el 24 de agosto, donde vamos a contar con las experiencias subnacionales de la provincia de Santa Fe, de innovación y de proyectos, ¿no? en relación a la tecnología, y también del municipio de Rafaela. Es importante seguir teniendo esta mirada, ¿no? de lo local, la importancia de las ciudades en este tipo de políticas de apertura, ¿no? de políticas de transformaciones culturales tan necesarias, ¿no? en este desandar de la proximidad o la cercanía que durante estos 2 últimos años fue tan importante, ¿no? Así que agradecerle a todos los que han estado hoy aquí acompañándonos, a Mauro Soledad, parte del equipo del proyecto de investigación, a Carolina, porque bueno, las agendas, como contaba, esta mañana tuvo también toda la presentación de la perspectiva de género en gobierno abierto. También hay mucho ahí en el canal de YouTube de la Dirección y de Innovación Pública de la Nación que pueden llegar a visitar. Mucho material y mucha buena gente para seguir entramando estas cuestiones. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo 24 de agosto. Gracias, Vir, gracias a todos, todas.